Buenas tardes, bienvenidos al Pistón Amarillo, bienvenidos a Cotel Tunga. Y bueno, vamos a explicar el sistema de encendido de la TBS 200 de los últimos modelos. ¿Por qué este tema del TCI de la TBS 200? Porque este TCI viene integrado sistema de encendido, sistema de arranque y luces. Entonces vamos a arrancar por el sistema de encendido, que es un tema que ya hemos visto en otras motos y que vamos a seguir viendo con otras motos. Entonces vamos a empezar el recorrido como siempre. La batería, fusible, del fusible pasa al switch principal, del switch principal pasa al run. Este run que están viendo aquí alimenta al TCI y alimenta al mismo tiempo la bobina de alta o bobina de encendido que le dicen en otros lados. ¿Qué parte fundamental tiene aquí esta bobina de encendido? Para ir aclarando ideas. Que esta bobina de encendido, a diferencia de motos más básicas, se alimenta directamente de 12 voltios y este otro cable que llega al pin 1, por así decirlo, del TCI, es un negativo. Ese negativo lo maneja internamente el TCI y es el que te produce las pulsaciones para que se produzca el efecto del electromagnetismo. Es la diferencia fundamental si lo vemos comparado con otras motos. El siguiente paso es que ese mismo cable de alimentación que llega a RUM se nos mete a alimentar el velocímetro. Y el velocímetro también se alimenta de un cable que está antes que el switch, es decir, que siempre va a tener alimentación del display de la moto y es el de la memoria. Siguiente, vamos a ver que tenemos la CKP como en cualquier otra moto, pero esta CKP tiene los dos cables que llegan al pin 14, si lo pusiéramos en este orden los pines, y al pin 4 del TCI. Tiene también el sensor que sale del TCI hacia el display o hacia el tacómetro que marca las revoluciones. Y por último, tiene el sensor de temperatura que tiene esta moto para indicar rango de temperatura. Entonces, ¿por dónde empezamos a diagnosticar un sistema eléctrico? Que es el nombre de estos 3 sábados que vamos a ver, diagnóstico de sistemas eléctricos en una motocicleta, cualquiera que sea. Entonces, lo primero, ¿qué vamos a ver? Batería, voltaje de batería que esté correcto. El fusible, que esté en buenas condiciones, que no esté roto, que no esté sulfatado. Switch, como tiene 2 patas o 2 terminales, pues vamos a ver que lleguen los 12 voltios al switch y cuando usted abra el switch salgan los mismos 12 voltios o 12.7 o 13 voltios o 14 voltios si está encendida la moto. Posteriormente del switch llega run. Entonces revisamos el estado del interruptor de run y verificamos que lleguen los 12 voltios a run y verificamos que salga 12 voltios hacia el TCI y hacia la bobina de alta. Entonces, si no hubiera chispa en la moto en ese momento, podríamos estar revisando la alimentación de la bobina y la alimentación del CDI. Descartado eso, vamos a verificar el negativo, que aquí está un poquito oculto, pero este es el negativo o la masa que tiene el TCI. Habría que revisar el estado óptimo de esa masa o de ese negativo. Posteriormente, ¿qué vamos a revisar? Que el cable que te controla la bobina de alta tenga los pulsos negativos, o sea, que te esté controlando la bobina de alta. En este caso, el sensor de temperatura, habríamos que ver qué tanto afecta el encendido, no tenerlo o tenerlo. Pero sin embargo, verificamos la masa que se hace directamente en el sensor, o si tiene un cable adicional, pues simplemente verificar el cable adicional que tenga la masa. Y el cable de señal o de retorno, el que informa al TCI de la temperatura del motor. Y por último, como siempre en muchas motos, verificar la resistencia de la bobina pulsora en ohmios, la que dedica el fabricante.
¿Es correcto? ¿Encendieron todos? El mismo sistema de todas las demás motos, pero lo que cambia es la alimentación de la bobina de alta. Es lo único que cambia en este aspecto del sistema de encendido. Ya hablando del display, es simplemente verificar línea negativa, línea positiva, línea de memoria y las revoluciones en caso de que no marcase. Si aquí hay señal, significa que el display está en mal estado. ¿Correcto? Sin más, el pistón amarillo es una próxima oportunidad.